del Poder Judicial. Una denuncia sin duda seria, y es lo que hemos venido anunciando desde el inicio del programa. Una acusación según la cual ella personalmente le pidió a un magistrado superior, lo llamó por teléfono y le dijo: atiendan y resuelvan este proceso. Era un proceso en el que estaba de por medio su hermano, lo que constituiría, por supuesto, un serio caso de tráfico de influencias. El magistrado superior y quien narró los hechos de toda esta denuncia es nada más y nada menos que Walter Ríos, sí, el conocido pues hermanito del Callao, el mismo que da horas, da fechas, nombre de supuestos testigos de la llamada, porque cuando él recibe la llamada, pues hay algunas personas que están cerca de él y que escuchan que él dice: sí, señora Elvia Barrios. El punto es que no es solo un dicho de un sujeto como Walter Ríos. Un fiscal recogió ese testimonio, el testimonio de Walter Ríos, elaboró un expediente, se puso a trabajar, a elaborarlo, a seguir trabajando con para una vez reunida toda esta data, toda esta información, pues ser enviada como corresponde a la más alta investidura de la investigada, que estamos hablando, pues corresponde a la Fiscalía de la Nación. Todo indica que ningún fiscal supremo hasta el momento se hace cargo de la investigación. Y esto es preocupante por dos temas, y ya más adelante van a ver ustedes todos los hechos en un reportaje, como decíamos, de Marco Vázquez. Y es preocupante además porque nosotros hemos tratado de comunicarnos con la presidenta del Poder Judicial. ¿Y qué nos ha respondido su gente de prensa? Nos ha respondido que se encuentra de viaje, que no hay forma de comunicarse con ella, como si los celulares y todo lo que la tecnología ofrece en estos momentos pues no fuera posible para poder contactar frente a la gravedad de un hecho, frente a la gravedad de que la presidenta, la máxima personalidad de un poder del Estado, tenga una denuncia de tráfico de influencias, que utilice su puesto, el lugar que ocupa, para llamar a un magistrado y decir: arregla el proceso de mi hermano. Les parezca tan poca cosa que simplemente no deciden simplemente resolver el caso, y simplemente lo que deciden es simplemente callar y no responder absolutamente nada. Eso de parte del Poder Judicial y de parte de la Fiscalía de la Nación, que también estamos pendientes y que vamos a tener además una respuesta ya mucho más clara el día de mañana, es que hay tres personajes que tendrían que haber asumido esta investigación. Estamos hablando de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, estamos hablando del fiscal Pablo Sánchez y también del fiscal supremo Rodríguez Montesa. Llega el expediente de la presidenta del Poder Judicial con una denuncia, una acusación tan grave como la que es de tráfico de influencias. Bueno, la señora Zoraida Ábalos lo que ha dicho es: la verdad que ella es mi amiga, y como es mi amiga y como yo la conozco, como mantengo un vínculo, pues me inhibo. Hasta ahí, comprensible. Pasa el caso donde el señor Pablo Sánchez. ¿Y qué dice Pablo Sánchez? Exactamente lo mismo. Yo la conozco, tenemos un vínculo, no sé, pues amical, laboral, gremial, de larga data, me inhibo. Y curiosamente termina pasando también lo mismo en el caso del fiscal Rodríguez Montesa. En este caso entiendo que no es porque los una amistad de larga data, creo que incluso entre ellos hay discrepancias bastante claras, pero lo que ha dicho es que por razones, incluso entiendo que son de discrepancia, él tampoco puede asumir el caso. Y lo cierto es que se encontraría ahí, en una especie de limbo, donde nadie lo toca, nadie lo mira y no se sabe exactamente qué va a pasar con él. Pero al margen de lo que pase con la Fiscalía de la Nación, creo que es sumamente importante conocer cada uno de los hechos que tuvo lugar detrás de esta denuncia. Conocer exactamente qué fue lo que dijo Walter Ríos respecto a esta llamada telefónica que habría hecho precisamente Elvia Barrios y haber pedido de manera directa el favorcito para su hermano. Todos los detalles en el siguiente reportaje de Marco Vázquez. Una llamada más. Sí importa. Mi error, haber sido de repente muy amigo de todos, quienes me han llamado a pedirme favores. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Marco Vázquez, doctor Inga. ¿Marco Vázquez? Sí, de Panamericana. ¿Panamericana? Sí, ¿Qué Panamericana? Panamericana Televisión. No entiendo. ¿Para qué me llama? Ya, ya estoy viendo el nombre del juez, es Rafael Mateo Inga Méndez. Mi nombre es Marco Vázquez, soy periodista de Panamericana Televisión. No, pero ¿por qué me está llamando? No entiendo, me sorprende. Antes de la pandemia vino un abogado
influencias en el Poder Judicial. No, buenas noches, Víctor señor. Muy Raúl amable. Barrios Alvarado. Bueno, Usted no llevó sé su quién será, caso. señor. No me Usted llevó acuerdo su de caso, tantos el caso casos de he visto. PEMCO en el Señor, juzgado de Paz Letrado. Tantos casos que se ha Un visto, caso. señor. Esta es la primera disposición de una carpeta fiscal sin resolver. Corresponde al 24 de febrero del año pasado y fue firmada por la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. En el encabezado se observa el número 2020-2009, el delito tráfico de influencias y el inusual nombre del imputado, Elvia Barrios Alvarado, la actual presidenta del Poder Judicial. Y habló con uno de mis hijos que dijo, dile a tu papá que una vez se retire voluntariamente antes que vengamos con la gente y la policía a votarlo, porque el señor Barrios tiene muchas influencias en el Poder Judicial. O sea, es claro que el señor Víctor Raúl Barrios Alvarado sí tenía alguna llegada, sí logró un contacto, según lo que usted me dice. Claro, ajá, a mi parecer, ¿no? A lo que yo escuchaba, ¿no? Cuando iba a dejar, cuando hacía mis descargos, ¿no? Panorama ha accedido a varios oficios, providencias, solicitudes de información y disposiciones firmadas por Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, y otros fiscales supremos, alrededor de una investigación en ciernes. La carpeta fiscal número 9-2020 por posible tráfico de influencias. Además, ha reconstruido el caso y solicitado versión formal a todos los involucrados, incluida la presidenta del Poder Judicial. En el primer documento, la Fiscalía de la Nación reseña el tenor de esta historia. Una llamada telefónica de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, quien le pidió que le ayude a su hermano Víctor Raúl Barrios Alvarado en un proceso judicial que se encontraba en el juzgado de Paz Letrado del Callao. Firma Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación. O sea, es claro que el señor Víctor Raúl Barrios Alvarado sí tenía alguna llegada, sí logró un contacto, según lo que usted me dice. Claro, ajá, a mi parecer, ¿no? ¿Usted ha sentido esto que le dijeron, que él tenía muchas influencias? Sí, sí, sí. ¿Usted lo ha sentido en su proceso? Claro, claro, claro. El 1 de marzo de este año, mediante este documento, se estableció una posible imputación. Marco fáctico de la imputación. 7. Conforme a los hechos narrados por Walter Benigno Ríos Montalvo, se imputa a Elvia Barrios Alvarado en su condición de juez suprema haberse aprovechado del cargo que ostenta para desplegar indebidamente su influencia sobre el antes indicado ex magistrado. Firma Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación. ¿Cuál es la historia? A principios del 2020, el fiscal Jesús Fernández Alarcón, encargado de investigar a los altos funcionarios en el caso Cuellos Blancos, remitió una narración con demasiados detalles, fechas y nombres precisos del tristemente famoso Walter Ríos, cuando fue presidente del Poder Judicial del Callao. Así, el corrupto Ríos le aseguró: a finales del 2017, diciembre o comienzos de enero del 2018, recibí al teléfono fijo 429-5798 entre las 8:30 am y la 1 pm, aproximadamente una llamada telefónica de la señora doctora Elvia Barrios Alvarado, juez suprema de la República. Quiero precisar que la llamada fue recepcionada por alguna de las siguientes personas. 1. Mariela Hidalgo Causto, secretaria de la Presidencia de la Corte, o Pierina Ugaz Solís, asistente de secretaría. Obviamente, todos sabemos que Ríos nunca decía no a esas llamadas. Según su versión al fiscal, indicó: ella me pidió que ayude a su hermano, llamado Víctor Raúl Barrios Alvarado,
en un proceso judicial que en esa época se ventilaba en el Juzgado de Paz Letrado del Callao, a cargo del señor Rafael Mateo Inga Méndez, e interceda para que esta causa judicial sea resuelta lo más rápido posible en forma favorable a los intereses de su mencionado hermano. Luego de dar nombre, caso, juzgado y juez, Ríos describe más detalles todavía. Indicó que, cuando hablaba con Elvia Barrios, se apareció en su oficina una joven de entre 28 y 30 años, diciendo que venía de parte de su tía Elvia, mientras que, en la misma línea, la Suprema Barrios le decía que su sobrina y hermano lo visitarían. Según él, la jueza Suprema Barrios, en tono de orden, le dijo que los atienda. La sobrina le dijo que su tío, Víctor Raúl Barrios, se encontraba en el primer piso y no podía subir por estar en silla de ruedas. Ríos, en detalle, le dijo al fiscal que, por la llamada, bajó con la sobrina, saludó al tío abajo, lo escuchó y en el hall mismo realizó sus conocidos favorcitos judiciales de hermanito. Saludé al señor Barrios Alvarado y él muy escuetamente habló de su caso. Entonces yo, cumpliendo con la orden de la doctora Elvia Barrios Alvarado, pedí a la persona encargada de las llamadas allí en el primer piso que me marque el anexo del doctor Rafael Mateo Inga Méndez. Le mencioné que me había llamado la doctora Elvia Barrios Alvarado pidiéndome apoyo en el caso de su hermano Víctor Raúl Barrios Alvarado, y el doctor Inga me dijo que por favor vaya el señor Barrios para atenderlo. El contacto de oro y favorcito para el hermano se había concretado para Ríos por la orden de su hermana suprema y su intercesión. Ríos entregó detalles hasta de la persona del anexo del hall, por lo que Fiscalía de la Nación comenzó la indagación. Nada de esto tuviera sentido si no fuera porque el 13 de marzo del año pasado, durante las indagaciones, una asistenta de la Fiscalía de la Nación encontró que sí había un Víctor Raúl Barrios Alvarado, que su empresa sí tenía un juicio en el Callao, que ese juicio sí estaba en aquel primer juzgado de paz letrado del Callao, que el juez mencionado en aquel tiempo de la llamada sí era Rafael Mateo Inga Méndez y sí emitió en aquel tiempo una resolución a favor del hermano. Panorama, por su parte, ha reconstruido el caso. Víctor Raúl Barrios, hermano de la presidenta del Poder Judicial, es gerente y representante de la constructora Pedro Emilia Contratistas, PEMCO. Por cierto, en PEMCO figura también su otra hermana, la exministra vizcarrista Rocío Barrios Alvarado. PEMCO vendió varios terrenos rústicos en la zona conocida como la Alborada de Oquendo. Ulises Medina compró uno con proyección urbanística a futuro en esta esquina. Él acepta que sí se endeudó con PEMCO, del hermano de Elvia Barrios. Yo le debía hacer prácticamente como $3,000 nada más. ¿Y a cuánto se le aumentó? A 12,000. Ah, ya. Y ese es el origen de todo. Ya. Ahora, asegura que una tragedia familiar lo llevó a aceptar una conciliación para no perder la casa, pero con una suma usurera. Y me aumentó $8,500 más, porque yo le llamo a familia, aumentó a 12,000 y yo, eso, cometí el error de que fue esa conciliación, ¿no? Dice además que no le reconocieron algunos pagos que sí hizo. Obviamente, con la conciliación
no pagada, Víctor Raúl Barrios Alvarado, el hermano, se fue al juzgado de paz del Callao para echarlo. Y me amenaza, ¿no? Y yo mis hijos vienen con temor, ya tienen miedo de todo. Ya una vez mandó un abogado a mi domicilio. Agarró uno de mis hijos menores y dijo, ¿ya tu papá? Que se convirtió gente porque todo el barrio tiene muchas amistades en el Poder Judicial. El juzgado de paz aceptó lanzarlo, pero por ser una zona sin consolidar, era difícil el proceso burocrático de notificarlo. Así transcurrió todo el 2017, durmiendo el sueño de no poder notificar bien para desalojar. La supuesta llamada de Elvia Barrios se enmarca a finales de ese 2017 y principios del 2018. La primera resolución del juez que Ríos asegura que llamó. Ya que estoy viendo el nombre del juez, es Rafael Mateo Inga Méndez. Calza el 16 de enero del 2018 y reactivó el desalojo dormido, ordenando una pericia para ubicar y colocar en el papel correctamente la dirección y así poder notificar y echar. Se resuelve oficiar el registro de peritos judiciales a fin de que designe 2 peritos para los fines del presente proceso. ¿Pero usted pidió el peritaje o fue la otra parte, Víctor Raúl? La otra parte. Ya, pero ¿ese peritaje era para favorecerlo a usted o a Barrios? No, a mí no, si todo siempre son en mi contra. A mí incluso creo que, como dice mi esposa, le estuvo tomando la foto cuando los peritos me estaban haciendo las mediciones, todo, ¿no? O sea, el mismo Barrios fue con los peritos. Claro. Panorama se comunicó con el juez de la resolución y del caso, Rafael Inga Méndez, supuesto llamado por Walter Ríos, pero como si escuchara al diablo, dijo que no sabe nada y que no se acuerda de nada de sus casos. No, yo desconozco esas cosas, yo no sé nada de eso, no he tenido esa información, yo discúlpeme. Sí, solamente, pero la información la involucra usted, por eso quería contársela. Es una llamada que hace Walter Ríos a finales del 2017 con respecto a un caso del señor Barrios Alvarado. ¿Usted se va a acordar de ese caso? No sé, de verdad. ¿Usted tuvo el caso de...? No sé, señor, discúlpeme, pero Víctor Raúl Barrios Alvarado. Yo tengo miles de casos y de verdad desconozco lo que usted me está llamando y me va a disculpar, pero tengo que cortar. Solamente Víctor Raúl Barrios Alvarado. No tengo nada. Usted llevó su caso, usted llevó el caso. Y yo creo que se va a acordar de eso. Cuando usted era juez de paz, llevó el caso del señor... Señor, no me acuerdo, disculpe, pero voy a tener que cortar. Este es mi número, señor, por favor. Señor, si usted se acuerda, y se lo voy a especificar por WhatsApp, solamente quería su versión. No me mande nada, señor. Muchas gracias. Voy a cumplir por enviárselo. El litigante contra el hermano de Barrios, Ulises Medina, sin embargo, dice que todo el mundo sabe de qué y de quién es el caso. Yo cada vez que iba al Poder Judicial del Callao, cada vez que presentaba un documento, veían el nombre del tipo, ¡ay, Barrios! ¿Así le decían? ¿Todos ubicaban el caso? Este es el caso de Barrios. Sí. Ya, El señor Walter Ríos lo denuncia. Solamente, por favor, tenga la información. Víctor Raúl Barrios Alvarado, él es hermano de la presidencia de la jueza suprema Barrios Alvarado. Discúlpeme, voy a cortar. Buenas noches. ¿Usted alguna vez se ha podido reunir con el juez? ¿Usted? No, nunca. Claro. Nunca, la verdad. Desconozco, señor. Por eso, por favor, atienda. Buenas noches, señor. Por eso, por favor, atiéndanos. Buenas noches, señor, esto no es un juego. Queríamos conocer su versión. El caso por pandemia, por pelea judicial, continúa hasta hoy con las firmas del juez Inga Méndez. ¿Qué pasó en la Fiscalía de la Nación? ¿Por qué nadie ha llamado al juez, al litigante, al hermano o a la hermana? El 20 de julio del año pasado, la fiscal de la Nación, con este documento, se excusó de conocer la denuncia e investigación por mantener vínculos de amistad con Elvia Barrios y le mandó la carpeta al fiscal supremo Pablo Sánchez. 2. El 1 de septiembre del año pasado, Pablo Sánchez, fiscal supremo, también se excusó de conocer la denuncia por mantener
vínculos de amistad con Elvia Barrios y le devolvió la carpeta a Zoraida Ábalos. 3. El 1 de marzo de este año, Ábalos le mandó la carpeta al fiscal supremo Rodríguez Montesa. 4. El 26 de marzo de este año, ante la paradoja de que un señalado como hermanito investigue un hecho hermanito, Rodríguez Montesa le devolvió la carpeta a Zoraida Ábalos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Panorama contó el caso detallado y solicitó versión formal del hecho a la presidenta del Poder Judicial. Además, se comunicó con su hermano y hasta con familiares directos de él, contándole los detalles de la historia. Ni de uno ni de otra contestaron. Mala señal de una investigación que no se hace y que tampoco no se responde. Efectivamente, mala señal. Y eso porque el tema es sumamente delicado, sumamente sensible y como tal requiere respuestas y no silencios. Respuestas que no hemos tenido, como ya hemos señalado, de parte del Poder Judicial con la excusa de que la presidenta se encuentra de viaje. Como si el tema o lo que opine el país respecto a lo que se va a mostrar simplemente importara poco o nada. Ante situaciones como estas, lo que se hace es dar la cara y no ese cálculo político de primero quiero saber cuánto o qué conoce la prensa y luego ya veo. El testimonio de Ríos, ojo, no es de ahora, sino de tiempo atrás, cuando Elvia Barrios no era presidenta del Poder Judicial. Sí, por supuesto, una magistrada suprema. A finales de 2019, la Fiscalía de la Nación recogió el caso, procesó el tema por los indicios de verosimilitud de los hechos que Ríos expuso, porque él no tenía por qué conocer pues, sobre el caso del hermano. Todos esos correlatos con la realidad hacen que se elabore el expediente sobre este presunto tráfico de influencias, que hoy se sabe, pues están como el gran bonetón. ¿Quién lo toma? Bueno, en el caso de la fiscal se entiende que es amiga, tiene que inhibirse, pero ahora también Pablo Sánchez, también el señor Montesa, ya como que bastante, ¿no? En fin, aquí todavía hay mucho por rebanar y lo último que caben, por supuesto, son victimizaciones y el clásico de que todo es una campaña, cuando lo único que se requiere son respuestas y, por supuesto, la investigación que corresponde. Vámonos con Vladimir Cerrón,